21:44, seguimos en Entre Líneas. Bueno, decíamos que hay dos temas importantes que tienen que ver con el tema soja. Por un lado, en las últimas horas, el gobierno oficializó que va a extender el corte del biodiesel del 12,5%, que viene a subsanar lo que fijó la ley de biocombustible el año pasado, que lo que hizo fue ir para atrás con el corte. Bueno, cuando faltó gasoil y demás, tuvieron que revisar eso e ir para adelante. Bueno, están pidiendo ya algunos sectores revisar aquella ley que se aprobó el año pasado, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso por un lado. Por el otro, hay un interés del gobierno que viene insistiendo mucho en que el campo liquide la soja, ¿sí? Porque viene efectivamente liquidando menos porotos de soja que lo que habitualmente a esta altura del año hubiese entregado en las campañas anteriores. Hay una baja, una menor liquidación de granos de soja, y eso le representa al gobierno menor ingreso de dólares. De allí el interés que tiene y la prioridad que tiene, y por eso lo pone en cada mesa que tiene junto con las entidades del campo. Son dos temas que tienen que ver con la cadena de la soja, una cadena de la soja que a su vez viene teniendo en los últimos años una caída en la superficie, ¿no? Hay cada vez menos soja en Argentina, y esto tampoco es una buena noticia para el gobierno, porque justamente es el grano que mayor aporte hace vía retenciones, ¿no? Bueno, de estos temas vamos a hablar en un ratito nada más. Sí, ahora vamos a hablar de lo que anticipábamos al principio del programa. Hoy se conoció la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardoso, que fue la cara de la provincia durante el manejo de la pandemia, ¿no? Sí. Aparecía de manera muy habitual. Tuvo un traspié político importante con el médico trucho aquí en Río Cuarto. Finalmente el caso de las muertes de los niños allí en el Hospital Neonatal de Córdoba, por las que hay imputados, una enfermera acusada, pero además funcionarios imputados por no llevar adelante su tarea, ¿no? Su control, los deberes del funcionario público. Hoy finalmente renunció el ministro Cardoso. La oposición venía reclamando un gesto de parte del gobierno provincial. Estamos en comunicación con Juan Jure, legislador, jefe del bloque Juntos UCR. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, gracias por atendernos. Juan, bueno, ¿cómo están viendo el desenlace, ¿no? Finalmente la renuncia del ministro Cardoso en medio de esta causa judicial, la enfermera detenida y la fuerte presión política que generó este caso. Bueno, nosotros la verdad que ya me parece que era una situación que era casi natural que iba a desencadenar de esta manera en la renuncia o en la ida del ministro de Salud de la provincia. Nosotros hace tiempo, hace más de una semana que venimos reclamando esto. Pero independientemente de la renuncia del ministro o la ida, el apartamiento del ministro de Salud de la provincia, nosotros lo que venimos planteando con énfasis en la legislatura provincial era la presentación del ministro para dar las explicaciones que corresponden en cuanto a su responsabilidad política y funcional estando al frente del ministerio. Lo hicimos a través de distintos pedidos de informe, a través de distintos proyectos para la presentación del ministro, a través de una nota dirigida al vicegobernador para que rápidamente fuese el ministro a dar explicaciones. Hoy se fue Cardoso, pero no dio ninguna explicación. En definitiva, la ida era casi el desenlace natural después de esta tragedia, de esta situación de emergencia que está viviendo la salud pública y la provincia en general. Pero el gobierno sigue sin explicar, sin decir y sin ir al ámbito que corresponde, que es la legislatura provincial, a dar explicaciones. Nosotros consideramos que no es una cuestión discrecional por parte del gobierno el decidir contar, decir y responder a los interrogantes. Es una obligación que tiene el ministro Cardoso en que el gobierno dé las explicaciones del caso. Por lo cual van a insistir con que alguien del ministerio o alguien del gobierno vaya y se presente, aunque ya no sea Cardoso el que esté al frente del ministerio hoy.
es que esto no resuelve ninguna situación. Digamos, la situación sigue siendo la misma, la incertidumbre generada en la salud pública en general en la provincia es la misma. No hay ningún responsable político que salga y diga no solo lo que pasó, sino cuáles fueron las actuaciones que fue tomando a partir de haber tenido el conocimiento de lo que pasaba el gobierno de la provincia. Pero bueno, esto ya es una práctica casi habitual por parte de este gobierno, inclusive del propio ministro Cardoso. No nos olvidemos cuando asomaron los vacunatorios VIP en la provincia, el ministro no dio ninguna respuesta, no contestó ningún pedido de informe, no fue a la legislatura. Cuando más tarde un joven de 20 años recetaba, diagnosticaba y daba tratamientos en la causa que todos conocemos y especialmente los riocuartenses, en lo que fue la causa del médico Trucho, tampoco el Ministerio de Salud dio respuesta, no dijo nada, no se hizo cargo. Bueno, en esta situación nosotros creíamos que por la gravedad, muchísimo más importante, rápidamente iban a estar llevando algún grado de certidumbre, no solo a la legislatura, porque en definitiva no es lo más trascendente, sino a los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba. Esto no ha ocurrido como tantas veces. Hay también una cuestión por dilucidar, Juan, que es el hecho de que el Ministerio inició una investigación administrativa cuando ya había muchos casos y no recurrió de manera inmediata a la justicia, ¿no? Bueno, estas son algunas de las preguntas y de los interrogantes que teníamos para hacerle al exministro y que seguramente nosotros avanzaremos con algún otro funcionario con quien no vamos a dejar de intentar poder sentar al representante del gobierno que sea para que dé las explicaciones que corresponden. Hay otro camino, que es el camino de la justicia. En ese camino nosotros, la verdad, no tenemos participación, porque así debe ser, porque no es nuestra competencia y porque además entendemos que la mejor forma de colaborar es no metiéndose. Bien, Juan Jure, jefe del bloque de Juntos UCR en la legislatura, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto. No, muchas gracias. Quedo a disposición como siempre y les mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, un caso muy conmocionante, ¿no? Tremendo. Que empieza a tener estas ya primeras derivaciones políticas, pero falta mucho por explicar. Sí, ¿no? Todo casi. Todo, ¿no? por explicar, como planteaba recién el legislador opositor Juan Jure. El gobernador eligió a Gabriela Barbás como la reemplazante de Diego Cardoso en una línea de continuidad, ¿no? Que era la 2. Sí, en realidad el 2, Carvajal, que también se fue hoy, pero sí estaba en esa línea de sucesión. Claro. Recordemos que Barbás es secretaria en el área de prevención de salud y fue una de las caras visibles del combate a la pandemia, ¿no? Gabriela Barbás tenía mucha presencia en los medios, haciendo recomendaciones y describiendo cómo se vivía la situación sanitaria. Es decir, es una cara conocida. El gobierno no optó por renovar de manera completa el staff y mostrar algo distinto, sino que bueno, sigue en la misma línea. Se fueron el ministro y el viceministro Carvajal, pero bueno, Barbás es de la misma línea que Cardoso. Hay que ver, bueno, cómo reconstituye la confianza en salud, porque ha sido claramente muy golpeada en todo este proceso.